Bueno, hoy vamos a hablar del tema de variables aleatorias. Variables aleatorias. Y más o menos por definición sabemos que, recordando, que una variable aleatoria es una función. Una variable aleatoria es una función. Es una función eh, tal que, bueno, ponemos con tal que su, sí, está bien, tal que su dominio. Tal que su dominio es, es el, es el que se llama los conjuntos, los subconjuntos que pertenecen a esta sigma álgebra, ¿verdad? Tal que su dominio es sigma álgebra y su codominio es sigma álgebra, pero de Borel. Sí, o sea, los números reales. Sigma álgebra de Borel. De de los números reales. En otras palabras, X es una función tal que su dominio es sigma álgebra definida en el espacio muestral omega y su codominio va a ser un sigma álgebra de Borel-Dere, es decir, se lo definía así, ¿verdad? Como en anteriores materias, algo más básico. Decíamos que X es una variable aleatoria, tal que va del espacio muestral a los reales. Es la misma idea, solo que ahora estamos generalizando tal que va a ser su dominio en los sigmas álgebras, porque son todos los posibles conjuntos del espacio muestral, ¿verdad? Y formalizando sigma álgebra de Borel-Dere, que está aquí, ¿verdad? Antes solo decíamos los números reales. Pero algo más formal, un sigma álgebra de conjuntos de Borel, es decir, intervalos de los números reales. Ahora, entonces, mm, ahora hagamos un poco de ejercicios. Bueno, también decimos, ahora, ¿cómo sabemos que una variable es aleatoria? Definamos también eso. Decimos a partir de la definición, ¿no? Porque sabemos que X es una función que va de sigma álgebra a sigma álgebra de Borel. Esta sigma álgebra está definida por el espacio muestral omega, ¿verdad? Como dijimos. Ahora decimos que, o directamente, X es variable aleatoria, aleatoria, si, solo si, y solo si, la función inversa de los, de los sigmas álgebras de Borel-Dere pertenecen a tu sigma álgebra. Tiene sentido porque si este es tu dominio, los conjuntos de sigma álgebra, los subconjuntos, y tu codominio son los borelianos, es decir, números reales, si sacamos la función inversa, es decir, el -1, estos valores que están aquí adentro deberían pertenecer a estos, ¿verdad? O sea, la función x variable aleatoria va de este lado y la función inversa al otro lado. ¿Sí? Tal vez algo más gráfico podría ser así. Tenemos tu conjunto de sigmas álgebras, tu conjunto de sigmas álgebras de Borel-Dere. Esto, x variable aleatoria es una función tal que asigna cada valor. Entonces, podemos ver que los elementos que están aquí, el inverso, estos elementos, o sea, en el fondo,
aquí vamos a tener como en cálculo uno, ¿verdad? X de algún valor, X de W, digamos, donde estos de W son valores del espacio muestral que están aquí adentro. Pero por notación solo vamos a poner X simplemente. Pero en el fondo sabemos que es como un cálculo de X, ¿verdad? Aquí es un X de W, digamos. Esta X es como si fuera nuestra F en cálculo uno. Entonces aquí hay valores. Y si sacamos la función inversa, este va a ser su dominio y estos valores entonces deberían pertenecer a través de la función inversa al sigma álgebra. Por eso se dice que X es variable aleatoria, sí, solo sí. Estos valores, la función inversa de los borelianos debería pertenecer a F. Ahora, en otras palabras, ¿cómo se puede escribir esto? Vamos a ver formas equivalentes. Mm, también X es variable aleatoria si y solo si decimos que los X, a ver, revisemos un poco. Aquí está. Ujujú. Vamos a ver tres formas de expresarlo. Estadística suficiente, completitud, ¿dónde estamos? Ah, no, esto es estadística matemática, teoría de probabilidad. Práctica 3. Aquí está. La función inversa de los borelianos. Y ya. Entonces X, la función inversa, como te decía, de los borelianos directamente, o podemos poner Borel dr, pertenecen a este sigma álgebra. Otra forma de expresarlo es que tu variable aleatoria X, todos tus conjuntos tienen que tener esta forma. Pertenecen a tu sigma álgebra tal que el X chiquito pertenece a los reales. ¿Sí? O otra forma, al revés, tu X variable aleatoria es mayor o igual a X chiquito tal que pertenece a tu sigma álgebra, tal que la X minúscula pertenece a los reales. Estas van a ser las diferentes formas de verificar si X es una variable aleatoria. Directamente podemos, para generalizar o para demostraciones, es suficiente utilizar una de estas dos. Entonces, ahora sí hagamos los ejemplos. Mm, Ejercicio, ¿cuál vamos a hacer? Ejercicio 1. Vamos a hacer los impares. Eso. Ejercicio 1. Te pedía demostrar si X es una variable aleatoria y C una constante, entonces C por X es también una variable aleatoria, te dice. Demostrar si X es una variable aleatoria. Vamos a poner por notación esto, ¿verdad? Variable aleatoria. Entonces, C por X es también una variable aleatoria. Una variable aleatoria. ¿Sí? Entonces aquí por hipótesis sabemos que X ya es una variable aleatoria. Lo que nos queda demostrar es que C por X es también una variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Escribamos demostración. Recordemos que X es una variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, sí, solo sí, podemos decir como los tres caminos que conocíamos, ¿verdad? Este o este. Cualquiera podemos elegir. Entonces podemos decir si X variable aleatoria es menor o igual a valores X. Esto creo que no lo estoy escribiendo bien porque esta es mayúscula. Sabemos que esta es la variable aleatoria y estos son valores, ¿verdad? De los reales. X pertenece a tu sigma álgebra.
Entonces aquí la ida, o sea, cuando esta parte es hipótesis y esto es verdad, es directo. Generalmente no se demuestra eso. Lo importante es cuando X por hipótesis es variable aleatoria y demostrar que esto es verdad, ¿sí? Ahora, entonces, tomando como hipótesis, porque te dice, ¿verdad? Por definición, X es variable aleatoria. Como hipótesis, X variable aleatoria. Lo que nos pedían demostrar es si esto en realidad es variable aleatoria. Entonces, lo que nos queda por demostrar es C por X, C por X menor o igual a un valor a X pertenece a este sigma álgebra, tal que estos X pertenecen a los reales. Entonces, aquí podemos ver que X variable aleatoria es menor o igual a un menor o igual a X. Y este, como es una constante, es un número, así que puede pasar a- al otro lado, al otro lado de la desigualdad y pasar a dividir. Y podemos ver que con X dividido entre C pertenece igual a los reales, ¿verdad? Así que este es un número real para cualquier número real, siempre que, siempre que C sea diferente de cero. Porque si fuera cero, este ya no sería un número real, ¿verdad? Entonces, siempre que C sea diferente de cero, X menor o igual a X dividido entre C pertenece a estos sigmas álgebras, pertenece a F. ¿Por qué? Porque por hipótesis X solita es variable aleatoria, ¿sí? Ahora, por otro lado, veamos el punto cuando C es igual a cero, porque hemos visto que para C diferente de cero siempre se va a cumplir que C por X es una variable aleatoria, porque pertenece a tu sigma álgebra, por esta idea, ¿verdad? ¿Se entiende hasta ahí? Si tienes alguna pregunta, me indicas. Ahora, cuando C es igual a cero, ¿sí? Lo que tendríamos que demostrar es cero por X, cero por X menor o igual a X. Sabemos que cualquier número multiplicado por cero es cero, así que nos va a dar cero es menor o igual a X. Y podemos ver que podemos notar que el valor cero es igual a una constante, ¿verdad? Es una constante. Y por el ejercicio ya definido anteriormente, en tu práctica está el ejercicio. Ay, no, creo que estoy haciendo yo los pares. Sí, estoy haciendo yo los pares. Entonces, por el ejercicio, cero es una constante. Y por el ejercicio uno allá. Entonces, nosotros sabemos que es el ejercicio 2. Perdón. Porque el ejercicio uno es demostrar que toda constante es una variable aleatoria. ¿Sí? Por el ejercicio uno, donde dice, donde se menciona, si C es constante, entonces C es una variable aleatoria. Y como el cero es constante, entonces así, cero menor o igual a X pertenece a tus sigmas álgebras. Y también es una variable aleatoria, ¿verdad? Y cero es una variable aleatoria. Y por tanto queda demostrado. Por tanto, la expresión X cuando es una variable aleatoria y C una constante es una variable aleatoria. Variable aleatoria. ¿Sí? Ahora vayamos por el ejercicio
4. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? No, tranqui, sí, lo he entendido. Ya, súper. Entonces, vayamos por el ejercicio 4. Ejercicio 4 de la práctica 3. Dice, si X y Y son variables aleatorias, entonces el producto es variable aleatoria. Entonces, ¿cómo demostramos que el producto es variable aleatoria? Te está pidiendo. Eh, Ejercicio 4. Si X y Y, o sea, independientemente, solitas, son variables aleatorias, entonces X por Y es variable aleatoria. ¿Sí? Esto es lo que te queda por demostrar. Entonces, antes, pongamos demostración. mm, Primero demostremos sea X igual a Y, ¿verdad? Suponiendo primero si X es igual a Y. Si X es igual a Y, lo que nos quedaría demostrar es que es X cuadrado una variable aleatoria si X es variable aleatoria, ¿verdad? Eso es lo que nos quedaría por demostrar, porque si X fuera igual a Y, esto sería X cuadrado, ¿sí? Entonces, mm, empecemos. Para demostrar, sabemos que eh, tenemos que empezar por lo que nos piden, o sea, lo que nos quedan por demostrar, menor o igual a un valor X, tal que este X minúscula pertenece a los reales, ¿verdad? Entonces, veamos, aquí va a haber dos casos. Si X, si este X es menor a cero, sabemos que no existe ningún número menor a cero tal que X al cuadrado no existe ningún número tal que cualquier valor, cualquier X elevado al cuadrado sea menor a cero, ¿verdad? Es decir, si X es menor o igual a cero, la minúscula, ¿verdad? Si X es menor o igual a cero, X cuadrado menor o igual a X no pertenece a los reales, ¿verdad? Entonces, porque no se va a poder despejar porque va a ser un número imaginario, ya que si este es negativo, al despejar esto la raíz cuadrada va a ser un número negativo, entonces no se va a cumplir en eh, en los números negativos. Entonces, y eso. Ahora, por otro lado, si la X minúscula es mayor o igual a cero, ¿qué tenemos? X cuadrado menor o igual a X. Ahora sí ya sabemos que este es mayor a cero. Pondremos nomás con X mayor o igual a cero. Entonces, es decir, de los reales, pero del cero por adelante, ¿verdad? Podemos despejar de la forma X menor o igual a más menos, porque va a tener dos números, ¿verdad? Más menos la raíz cuadrada de X. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que X va a estar entre menos raíz cuadrada de X y X va a estar entre más raíz cuadrada de X chiquita. ¿Sí? Pero hasta al mismo tiempo, por definición de números reales, podemos dividirlo entre este menos este. Este va a ser X, sería X menor o igual a la raíz de X menos X menor o igual a la menos raíz de X. Y donde este número pertenece a los números reales, este también pertenece a los números reales porque sabemos que X es un número positivo y se puede sacar la raíz cuadrada. Este número existe. Y por hipótesis sabemos que X es una variable aleatoria. Y la diferencia de variables aleatorias también es una variable aleatoria. Por tanto, sabemos que esto pertenece a estos signos álgebras. Escribamos todo lo que dijimos en palabras. Mm, Sabemos que raíz de X pertenece a los números reales, así que no hay lío.
Y por tanto, x menor o igual a raíz de x es una sigma álgebra. Y x menor o igual a menos raíz de x es también una sigma álgebra. Perdón, pertenece a tu sigma álgebra asociada al espacio muestral. ¿Sí? Y por el ejercicio, ¿qué se llama esto? Por el ejercicio 3, donde te dice si x y y son variables aleatorias, entonces la suma también es una variable aleatoria. ¿Sí? Y ahí, en este caso, se está restando, pero es lo mismo, ¿verdad? En el fondo es suma, pero con su inverso, digamos, aditivo. Así, x cuadrado es variable aleatoria si x es variable aleatoria. ¿Sí? Verifiquemos eso. Allá. Entonces, sí, esto creo que lo tenemos. Ya hicimos eso. Sí, ahora sí, con x diferente de y. Aquí, cuando era menor a 0, esto me olvidé. Cuando es x menor o igual a 0, este suceso es un evento imposible, ¿verdad? Más allá de que sea x diferente de los reales. Este es un suceso imposible, es decir, es el vacío. Y sabemos que siempre el, sabemos que el vacío siempre pertenece a una sigma álgebra, por definición de sigma álgebra, ¿verdad? Porque sabemos que el espacio muestral pertenece a una sigma álgebra asociada a un espacio muestral y su complemento también pertenece, es decir, el vacío, el complemento del espacio muestral va a ser el vacío. Entonces, pertenece a la sigma álgebra cuando x es menor a 0 y cuando x es mayor a 0 también pertenece. Y por lo tanto, así x cuadrado, esto es importante, x cuadrado es una variable aleatoria si x es una variable aleatoria. Ahora continuemos con si x es diferente de y, ¿verdad? Es decir, tenemos que demostrar que x por y es variable aleatoria. X por y. Ahora aquí vamos a hacer unos pequeños artificios, es decir, un poco de álgebra, para hacer que de tal forma podamos escribir cualquier cosa que tengamos al cuadrado y también utilicemos la suma de variables aleatorias, que la suma de x más y también es variable aleatoria y también cualquier cosa o cualquier variable aleatoria, o sea, x más y en sí, x más y al cuadrado igual también sería variable aleatoria. Entonces tratemos de usar algunas cosas así. Aquí vamos a decir 4 por x por y, entre 4 no estamos haciendo nada, ¿verdad? Posteriormente podemos tener 2x más, podemos poner aquí, en este 4x más y, ¿qué tal si nos inventamos? eh, Factoricemos un cuarto por el momento. Tenemos 4x por y. Mm, Para el binomio cuadrado perfecto o el trinomio cuadrado perfecto, sabemos que necesitamos de la forma 2x por y, un x cuadrado y un y cuadrado. ¿Con qué objeto? Porque sabemos que estos x cuadrados, y cuadrados son variables aleatorias, ¿verdad? Entonces podemos inventarnos un x cuadrado más y cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado para no afectar la igualdad. Y factoricemos esta parte con un 2 y las dos veces x por y que queda, factoricemos con esta. Es decir, un cuarto x cuadrado más 2x por y más y cuadrado por un lado. Y el otro va a ser más 2x por y menos x cuadrado menos y cuadrado por otro lado. Un cuarto. Y sabemos que esto se puede escribir como x más y elevado al cuadrado. Aquí, ¿qué tal si factorizamos el signo? Menos, va a ser x cuadrado menos 2x por y más y cuadrado. Y de igual manera podemos escribirlo haciéndolo factorizando. Va a ser menos
x, pero con negativo, ¿verdad? Por el signo negativo del medio. X menos y elevado al cuadrado. Ahora podemos ver claramente que esta cosa es variable aleatoria porque la suma por el ejercicio 3 es variable aleatoria y por lo que hemos demostrado, cualquier cuadrado de una variable aleatoria igual es variable aleatoria. Esto también es variable aleatoria, su cuadrado es variable aleatoria, entonces esto es variable aleatoria. Esto podemos decir que es variable aleatoria, variable aleatoria. La suma o resta de variables aleatorias es una variable aleatoria. Esto es variable aleatoria. Y incluido cualquier constante, igual es una variable aleatoria, ¿verdad? Entonces todo esto es variable aleatoria. Así, si X y Y son variables aleatorias, X por Y es también una variable aleatoria. ¿Sí? ¿Se comprendió? Por el hecho de que también sabemos que el X cuadrado es variable aleatoria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, no, nada. Sí, lo he entendido ya el concepto. Ya, súper. Entonces, ahora hagamos el ejercicio 6, que decía, pues, aquí está. Si X y Y son variables aleatorias, entonces el máximo de X y Y es también variable aleatoria. ¿Sí? X y Y es variable aleatoria. Entonces escribamos eso. Ejercicio, ejercicio 6. Si X y Y son variables aleatorias, entonces, ¿qué me pedía? Eh, entonces el máximo de X y Y es variable aleatoria. Entonces, no quiero escribir, qué raro. Oh, se volvió loco. Ahí está. Ya. X variable aleatoria, entonces el máximo era, ¿no? El máximo de X con Y es variable aleatoria. Entonces empecemos. Lo que está por demostrar que el máximo de X con Y, de tal forma que sea menor o igual a X, pertenece a este sigma álgebra. Esto es lo que está pendiente de demostración, ¿verdad? Entonces, aquí podemos escribir el máximo, el máximo de X con Y menor o igual a X. Se puede escribir como X es menor o igual a X y Y es menor o igual a X. Porque para cualquier X, ya sea X el más grande o el mayor entre X y Y, siempre va a ser más chiquito que X, ¿verdad? Por la definición de por donde estamos partiendo. O sea que es de aquí. X va a ser más chiquito que X minúscula y Y va a ser más pequeño que Y, X minúscula. Cuando tenemos que demostrar el mínimo, es decir, el más chiquito, entonces ya no vas a demostrar de la forma menor igual, sino vamos a demostrar por otra definición que es mayor igual, que es la misma idea, pero ahí tienes que tener cuidado, porque te dice cualquiera que sea el mínimo, ese número siempre tiene que ser mayor igual a este pequeño, por sea al revés del máximo, ¿sí? Ahora estos dos conjuntos, para X menor o igual a X y Y menor o igual a X. Entonces esto podemos escribirlo como una intersección de conjuntos, es decir, X es menor o igual a X y además Y es menor o igual a X.
Ahora podemos notar que estos, por hipótesis, si x es variable aleatoria, entonces por ende sabemos que x menores iguales a x pertenecen a una sigma álgebra, ¿verdad? Y esto también. Entonces, por hipótesis escribamos. Por hipótesis sabemos que si x es variable aleatoria, entonces ya sabemos que x menores iguales a x pertenece a una sigma álgebra, ¿verdad? Asociada al espacio muestral, ¿no? A la sigma álgebra F. Y por ende para y también, y variable aleatoria, entonces y menores iguales a un x número pertenece a tu sigma álgebra. Ahora, entonces, continuando, ¿en qué nos quedamos? Que podíamos escribir el máximo de x y y menores iguales a un x. Sabemos que ese x pertenece a los reales, se podría escribir como x menor o igual a un x y menor o igual a un x. Podemos ver que esto pertenece, por hipótesis, ¿verdad? A una sigma álgebra, pertenece a una sigma álgebra. Y por definición de sigma álgebra sabemos que la intersección de eventos pertenecen a una misma sigma álgebra, ¿verdad? Por, no por definición. Se podía demostrar que eso hicimos en la anterior parte, para el primer parcial, para los capítulos 1. Capítulo 1, sí, que era sigma álgebras. Por lo demostrado anteriormente, es decir, si A pertenecía a un sigma álgebra y B pertenecía a una sigma álgebra, entonces la intersección de eventos se podía demostrar que pertenece a una sigma álgebra, ¿verdad? Entonces simplemente usamos eso. Así, el máximo de x y y que es menor o igual a x, que podemos escribirlo como x menor o igual a x, intersectado con y menor o igual a x, pertenece a una sigma álgebra, ¿verdad? Porque sabemos que los dos subconjuntos, dos conjuntos, este y este pertenecen. Por lo tanto, el máximo de x con y es una variable aleatoria si x y y son variables aleatorias. Ya está. Y eso sería la demostración. ¿Sí? ¿Ya se entiende? Mucho mejor. Es eso, digamos, cuando te piden demostrar. Sí, se entiende, Enrique. Ya, súper. Ahora dice el ejercicio 8. Si x es variable aleatoria, entonces el valor absoluto de x es variable aleatoria. Ahora te está pidiendo que demostremos que el valor absoluto es variable aleatoria, ¿verdad? Entonces, ejercicio 8. Esto siempre partiendo de que x es siempre variable aleatoria, ¿verdad? Ahora, demostrar que una x ahora es variable aleatoria es un poco más de análisis de los conjuntos. Es decir, por ejemplo, creo que hicieron en clase. Demostramos esto y luego lo hacemos la otra parte, tal vez más específico. O sea, demostrar que así simplemente x es variable aleatoria solita. Porque estamos ahorita demostrando siempre con la hipótesis de que una x dada es variable aleatoria y demostrar su suma, su elevado al cuadrado es variable aleatoria. Luego podemos demostrar que más demostramos su multiplicación dada dos variables, su producto. Estamos viendo todas sus posibles propiedades, ¿verdad? Pero suponiendo siempre que x es variable aleatoria. Entonces, si x es variable aleatoria, entonces el valor absoluto de x es variable aleatoria. Entonces, por demostrar, siempre lo que tenemos que tener claro, por demostrar, x valor absoluto menor o igual a un x tiene que pertenecer a un sigma álgebra. ¿Sí?
Esto es lo que está por demostrar, entonces empecemos. X valor absoluto, porque eso es lo que nos piden demostrar, ¿verdad? Menor o igual a X. Ahora aquí otra vez podemos ver casos, ¿verdad? Sabemos cómo, tenemos que preguntarnos cómo se define, digamos, lo que te están pidiendo. El valor absoluto siempre toma valores positivos, ¿verdad? Para cualquier valor X que sea positivo o negativo. Entonces, lo que salga de aquí siempre X, por ende, va a ser un número positivo. Pero no, lo que tenemos que demostrar es que se tiene que cumplir esto. Tenemos que cumplir esto para X que pertenece a los reales, para cualquier X que pertenece a los reales. Entonces veamos el caso de si el X minúscula es menor a cero. Menor o igual a cero. Menor a cero. X valor absoluto menor o igual a X. Menor o igual a X. Podemos ver que no existe ningún número. Si X es menor a cero, es decir, si este número es un número negativo, no hay ningún número en valor absoluto que sea un número negativo, ¿verdad? Por tanto, esto es un suceso imposible, el vacío. Y sabemos que el vacío pertenece a una sigma álgebra. Ya está, por un lado. Ahora, si X minúscula, X es mayor o igual a cero, nos queda por demostrar que X menor o igual a un X pertenece a una sigma álgebra. Ahora, ¿ahí qué hacemos? Podemos notar fácilmente que por definición de valor absoluto, esto se puede escribir como menos X menor o igual a X menor o igual a X, ¿verdad? Y por lo demostrado anteriormente, sabemos que si una variable aleatoria está en un intervalo de dos números reales, en este caso porque menos X minúscula y X son números reales, ¿verdad? Esto pertenece directamente a una sigma álgebra. Así, X valor absoluto menor o igual a X pertenece a una sigma álgebra para cualquier valor de X, o sea, para cualquier X que pertenece a los reales. Para los menores iguales demostramos que sí pertenece, pero siempre es un suceso imposible, directamente. Y sabemos que el vacío pertenece a una sigma álgebra. Para X mayores igual a cero también hemos demostrado que pertenece a una sigma álgebra. Así, esta expresión valor absoluto de X menor o igual a X pertenece a una sigma álgebra para cualquier valor, para cualquier X que pertenece a los reales. Y escribamos, por lo tanto, X valor absoluto es variable aleatoria si X es una variable aleatoria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Está bien, Enrique. Ya, súper. Entonces ahora creo que eso es todo lo que... no. Creo que nos falta este más. El infi. Ya. Ya, el ejercicio 10. A ver, dice sea x1, x2 hasta x una sucesión de variables aleatorias, tales que para cada w que pertenece al espacio muestral, el número ínfimo, es decir, el más grande de tus números pequeños, ¿verdad? Así se define el ínfimo. El ínfimo de todas estas cosas es finito, entonces la función inf de x sub n es variable aleatoria. ¿Viste? Ahora ya bueno, escribamos eso. Ejercicio 10. Ejercicio 10. ¿Cómo era el enunciado? Sea x1, sea x1, x2, una sucesión de variables aleatorias, tales que para cada w, tales que para cada w que pertenece al espacio muestral omega, ¿dónde estamos? Omega, el número ínfimo, el número ínfimo, es decir, inf
de x sub 1 w, x sub 1 w, x sub 2 w, x sub 3 w y así. Es finito, o sea, si es finito, entonces la función es variable aleatoria. Es finito, entonces la función x sub n w es variable aleatoria. Ah, no, inf de x sub n, ay, perdón. El ínfimo de x sub n w, eso es, ¿no? Ah, bueno, de x sub n directamente por notación, ¿verdad? Como dijimos, no es necesario el valor del que pertenece al espacio muestral x sub n, es variable aleatoria. Ya. Dice, sea una sucesión de variables aleatorias, tales que para cada w que pertenece al espacio muestral, se cumple que esto es finito, ¿verdad? Recordamos que el ínfimo es como que el número más grande del mínimo de todos estos, del más chiquito, ¿verdad? O sea, aquí está el mínimo, estos son todos tus valores que están en x1, x2, x3, aquí están. El ínfimo justamente va a ser la pared ahí, el más grande de todos los menores que están, de todos los menores que están cerca a tu variable aleatoria. Ese es el ínfimo. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que demostrar es que el ínfimo de los x sub n, si, así está denotado, si no, sí, bueno, entre paréntesis, entre cochetes, de los x sub n menor o igual a x, pertenece a tu sigmario. Esto está por demostrar para cada x que pertenece a los reales, ¿verdad? Entonces pongamos, sea un x que pertenece a los reales. Ahora, por el otro lado también, recordemos que por definición podíamos hacer de este lado, ¿verdad? De la forma mayor o igual. En este caso vamos a hacer así, porque sabemos que este número siempre es un número, el más chiquito vamos a encontrar, ¿verdad? El menor de todos estos. Y este menor siempre tiene que tener una cota, digamos, porque si pusiéramos menor igual, todos estos fueran menores a este valor menos x, ¿sí? Todos los valores tendrían que ser, digamos, estarían dentro, entonces no tendría sentido. Mientras si le encontramos un límite, o sea, de la forma mayor o igual, es decir, ahí vamos a encontrar el más chiquito de estos que se va a aproximar a que es mayor o igual a un valor x. Entonces, tenemos el ínfimo de los valores x sub n. X sub n mayor o igual a un x. Esto se puede escribir como la intersección desde que n vale 1 hasta el infinito de todos los x sub i mayores o iguales a los x, ¿verdad? Ah, bueno, ya no x sub i, x sub n, x sub n. ¿Por qué? Porque te está diciendo que todos los valores, o sea, cualquier variable aleatoria que esté aquí, siempre va a ser mayor o igual a este, porque todos son, digamos, son, en otras palabras, son, no son números, pero, bueno, son números que pertenecen, que toman valores que pertenecen a los reales, ¿verdad? Entonces, sabemos que en la intersección de cada uno, o sea, el x sub 1 va a ser mayor o igual a un x, además el x sub 2 es mayor o igual a un x, y todito se va a cumplir. Y sabemos que por definición o por hipótesis, x sub n para cualquier n es mayor o igual a x. Mayor o igual a x pertenece a tu sigma álgebra. Porque te decía originalmente que cada uno es variable aleatoria, ¿verdad? Estos son sucesiones de variables aleatorias. Entonces, para cualquier n
n que va desde el 1 al infinito, ¿verdad? N, 1, 2, 3 y así, para todo n. Luego, sabemos que por definición las intersecciones pertenecen a una sigma álgebra. Por intersección de eventos, la intersección desde que n vale 1 hasta el infinito de x sub n mayor o igual a un x pertenece a una sigma álgebra. Por lo tanto, el ínfimo de los x sub n es variable aleatoria si x sub 1, x sub 2 es una sucesión de variables aleatorias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ay, no,